Ok, en este video vamos a desarrollar ejercicios prácticos em, haciendo uso de todos los ejemplos vistos anteriormente, en los videos anteriores. Y vamos a trabajar con un documento específico que es este, ejercicio de programación en Java o ejemplos de programación en Java. ¿Cuál es la idea? Que primero ustedes intenten desarrollar estos ejercicios dentro de lo posible, porque aquí la lógica de cada persona es distinta. Y si ya llegan a alguna solución y quieren comparar, o bien a lo mejor no llegaron a alguna solución y quieren ver cómo se desarrolla, entonces sigamos con el video. ¿Ok? Entonces, para poder desarrollar esto, vamos a crear, como siempre, el proyecto de tipo Java, Java Application. Le vamos a poner ejercicios programación 1. Y abajo dejamos, ¿cierto?, el main como corresponde. Esperemos a que cree entonces el proyecto y mientras tanto vamos a ver los enunciados. Tenemos 1, 2, 3, 6 ejercicios en donde vamos a poner en práctica lo que hemos visto en códigos anteriores, en ejemplos anteriores, en videos anteriores, y los vamos a ir desarrollando uno a uno. ¿De qué forma? Primero vamos a borrar los comentarios que se generen automáticamente. Por otro lado, vamos a crear el escáner, ¿sí?, para poder implementar la lectura por pantalla, ¿cierto? Hacemos el import correspondiente. Además, vamos a crear, voy a hacer zoom. Además, vamos a crear todos los métodos de cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Public static void, ejercicio 1. Entonces, esto lo voy a copiar hacia abajo. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Y ahí vamos reemplazando los números que correspondan. 4, 5 y 6. Entonces, en el primer ejercicio, lo que debemos desarrollar es lo siguiente. Crear una aplicación que permite leer por pantalla el precio de un producto. Ya, ese en este caso sería nuestro dato de entrada. Luego dice, de acuerdo al precio, si es mayor o igual a 50.000, se debe hacer cierto descuento. Si no, solo hacer un descuento del 20%. ¿Ok? Entonces hay 30% y 20%. Finalmente dice imprimir el precio final por pantalla. Aquí tenemos que reconocer una entrada, el proceso y la salida. La entrada sería el precio, ¿cierto? O el precio inicial. El proceso consiste en, bueno, primero, después de que se lee este precio, preguntar y finalmente, de acuerdo a cierta pregunta, ¿cierto? Si es verdadera o falsa, se hace cierto cálculo. Finalmente yo muestro el precio final. Por lo tanto, tengo dos variables aquí, precio inicial, precio final. Vamos a declararlos entonces, en el ejemplo 1, int precio inicial igual 0 y precio final igual 0. Ahí, se declaran las dos variables numéricas. Luego tendría que pedir el dato por pantalla, ¿cierto? Imprimo diciendo ingrese precio. Luego, precio inicial va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine. Entonces yo voy a leer el precio por pantalla. Y ahora, de acuerdo a este enunciado, lo que viene es poder preguntar. Preguntar por el precio inicial. Si el precio inicial es mayor o igual a 50.000. Esa es la pregunta que uno debe hacer. Y si esa pregunta es verdadera, si efectivamente es mayor o igual a 50.000, realizo el cálculo del precio final. Yo puedo decir que el precio final va a ser igual a, por ejemplo, precio inicial por 70 y todo esto dividido en 100. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esta lógica en realidad se puede acomodar a cualquier código o a lo que ustedes consideren cómo se puede hacer. En este caso yo estoy trabajando con números enteros básicamente porque lo declaré como variable int. Entonces, como yo aquí tengo que descontar un 30%, yo aquí, ¿qué hago? Precio final va a ser igual a precio inicial por 70.
es como si yo quisiera calcular el 70%. Al querer calcular el 70%, es como si ya le estuviera restando el 30%. Finalmente eso lo divido en 100 porque estoy trabajando con porcentajes. Ahora esto se puede hacer de diversas formas, insisto, ¿sí? Hay varias opciones. Yo puedo multiplicarlo por 30 y ese 30 restárselo al precio inicial, ese 30% calculado, ¿sí? Se puede hacer de diversas formas. Bueno, si esto no se cumple, porque aquí dice de lo contrario, solo hacer un descuento del 20%. Entonces aquí hago un de lo contrario directamente en el if. De lo contrario, efectivamente, voy a decir que el precio inicial lo vamos a multiplicar por 80%, porque si le quiero restar el 20%, calculo el 80%. Y listo. Una vez que yo he hecho este proceso, me basta con imprimir por pantalla, ¿cierto? Indicando aquí el precio final. Luego del descuento es, y le puedo concatenar la variable precio final. Ahí está, punto y coma. Y con eso ya debería estar listo el ejercicio. Para poder ejecutar entonces este método que he creado, desde el main lo llamo y voy a probar el ejemplo del programa. Ahí está, ingrese precio. Bueno, si ingreso un 100.000, efectivamente sería mayor a 50.000, por lo tanto debería extraer el 30%. Y efectivamente me da un 70.000, porque le extraigo el 30% de 100.000, que es justamente 30.000. Si lo vuelvo a ejecutar, si ingreso un precio inferior a 50.000, por ejemplo, 10.000, ahí debería calcular la resta del 20%. Por lo tanto, me debería dar 8.000. Perfecto. Está funcionando entonces el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Crear una aplicación que permite leer por pantalla 3 notas correspondientes a 5 alumnos. Calcular el promedio por cada uno. Mostrarlo por pantalla. Ya. Finalmente, imprimir el promedio de todos los promedios. O sea, primero tenemos que hacer una lectura de 3 notas que se va a hacer 5 veces. O sea, 5 veces yo voy a leer 3 notas. Para eso yo necesito un ciclo. Luego dice aquí calcular el promedio por cada uno. Ok, una vez que leo las 3 notas por cada uno, calculo el promedio y lo muestro por pantalla. Ok. Luego dice finalmente imprimir el promedio de todos los promedios. O sea, por cada promedio que yo haya calculado, ¿cierto? De cada alumno, eso lo tengo que ir sumando en una variable aparte para que después esa suma yo la pueda dividir por la cantidad de alumnos y finalmente pueda tener el promedio de todos los promedios. ¿Okay? Hay que pensarlo de esa forma. Entonces, para lograrlo, vamos a necesitar las variables de tipo doble, ¿cierto? Tenemos nota 1, tenemos nota 2, nota 3, ¿cierto? Le doy valor inicial. Vamos a tener el promedio y vamos a tener el promedio de los promedios. Ahí. Entonces tenemos las 3 notas, promedio y el promedio de promedios. Justamente para evitar crear 3 variables para cada alumno, o sea, para no tener 15 notas en total, es que vamos a trabajar con un ciclo. En este caso, considerando que la lectura de notas se tiene que hacer 5 veces, puedo utilizar un ciclo for. Puedo decir aquí for int i igual 0, i menor a 5, y más más. Entonces voy a decir que voy a crear un contador llamado i, que parte en 0, va a llegar hasta 5, o sea, se va a ejecutar 5 veces, y cada vez se va incrementando de 1 en 1. Por lo tanto, por cada lectura, yo voy a decir ingrese la primera nota, ¿cierto? Voy a decir que nota 1 va a ser igual a doble.parse doble s.nextLine. Y eso lo hago 3 veces. Así yo puedo leer cada nota allí. Esta es la primera parte, ¿cierto? Entonces ya estamos diciendo que en un ciclo que se va a ejecutar 5 veces, yo voy a leer 3 notas. Por lo tanto, con eso decimos que vamos a leer 3 notas por cada alumno.
Entonces, una vez que tengo eso, calculo el promedio, ¿cierto? Prom va a ser igual a nota 1 más nota 2 más nota 3, la suma de todas esas notas y dividido en 3. Con eso ya tengo el promedio. Entonces, yo puedo decir el promedio del alumno número, y aquí le podemos concatenar el contador. Y aquí nos podemos ayudar del contador para que podamos mostrar un número, para decir el promedio del alumno 1 es tanto, el promedio del alumno 2. Entonces ahí nos ayudamos del contador. Como el contador es de 0 hasta 4, ¿cierto? Porque no podría decir el alumno número 0. Por un tema de comodidad podríamos decir i más 1. De esta forma la primera vez va a decir el promedio del alumno número 1, 0 más 1, y le concatenamos es, y le volvemos a concatenar prom. Entonces con eso, ¿qué estamos haciendo? Primero leemos las notas, calculamos el promedio y mostramos el promedio, que es en el fondo lo que se pide, ¿sí? Calcular el promedio por cada uno, mostrarlo por pantalla. Entonces el detalle para poder lograr esto al final del párrafo que dice finalmente imprimir promedio de todos los promedios, para lograr eso tenemos que calcular el promedio de todos los promedios. Para calcularlo entonces, tenemos que utilizar un acumulador o sumador, que sería justamente la variable pp, que es el promedio de los promedios. Entonces, aquí yo voy a decir que promedio de los promedios va a ser igual a esa misma variable más prom. ¿Qué hago en esta línea de código? Básicamente estoy diciendo que esta variable pp, que sería el promedio de los promedios, va a almacenar cada promedio que se calcule por cada alumno y lo va a ir sumando. Por lo tanto, si el primer alumno tenía un promedio 7, en la primera vez pp va a valer 7. Si el segundo alumno tenía también un promedio 7, entonces pp va a valer 14. ¿Me entienden? Entonces por cada alumno se va a acumular o sumar el promedio. ¿Para qué? Para que cuando termine este ciclo, este promedio, yo le asigne el valor de sí mismo, pero dividido en 5. Entonces ahí que tengo efectivamente el promedio de los promedios. ¿Por qué? Porque nuevamente ingreso las tres notas, ¿cierto? Se calcula el promedio, se muestra el promedio y yo acumulo el promedio. Y esto se va a ejecutar 5 veces. 5 veces yo voy a calcular promedios y voy a mostrarlos por pantalla. Además se va a ir acumulando el promedio. Una cosa a considerar con el trabajo con ciclos es que cuando yo, por ejemplo, en el primer alumno leo la nota 1 que sea un 4, la nota 2 que sea un 5 y la nota 3 que sea un 6, y luego calcular el promedio, ¿cierto? Para incrementarlo. Para el segundo alumno, si la nota 1 sabíamos que era un 4, pero en este segundo alumno yo le pongo un 7, ese 7 va a reemplazar a ese 4. Eso es lo que tenemos que considerar. Si yo vuelvo a ejecutar esta línea de código, en el fondo si hago otra lectura, yo le voy a asignar un valor totalmente nuevo a la variable. Por lo tanto, yo estoy sobreescribiendo la variable por cada ciclo. ¿Okay? Entendiendo eso, ya habremos calculado los 5 promedios y el promedio de los promedios. Por lo tanto, luego de ese cálculo yo imprimo el promedio de promedios es y le concatenamos pp. Listo. Con eso estaría listo el ejercicio. Entonces luego de eso lo ejecutamos. X02 y ahí. Entonces, la primera nota, un 4 dijimos, la segunda un 5, la tercera un 6. El promedio del alumno número 1, ¿se fijan? Es un 5. Perfecto. Entonces consideremos que la variable pp ya mantiene un 5. Entonces ahora parte nuevamente el ciclo, pero para el segundo alumno, ¿se fijan? Entonces ingresa la primera nota, un 5, la segunda un 6, la tercera un 7. Entonces el promedio del alumno número 2 es un 6. Por lo tanto, ahí ya pensemos que la variable pp ya no tiene un 5, sino que se le va a sumar un 6. O sea que la variable pp tiene un 11. ¿Ok? Listo. Ingrese la primera nota, la segunda, la tercera. Promedio 7. 11 más 7, 18. 18.0. Vamos entonces en el alumno 4. Un 6, un 5 y un 6. Un 5,6, ¿cierto? Ese es el del alumno número 4. Y para el último alumno,
un 7, un 7 y un 7. Y ahí está. Calcula efectivamente el promedio de ese último alumno y calcula el promedio de los promedios. Porque, ¿qué fue lo que sumó? Un 5, un 6, un 7, este 5 y algo, y el 7. Y lo dividió por 5, teniendo así efectivamente el promedio de los promedios. ¿Ok? Muy importante a considerar. Ahora tenemos listo el segundo ejercicio. Vamos por el tercero. Tercer ejercicio. Leer por pantalla 3 números. Finalmente, imprimir el número mayor de los 3 utilizando un conector lógico. Considerar que no serán números iguales. Ya, para este ejercicio, trabajamos aquí y básicamente declaramos 3 números. ¿Cierto? Ah, me equivoqué. Aquí. Declaramos número 1, número 2, número 3. Punto y coma. Listo. Entonces aquí vamos a trabajar específicamente con condiciones, porque vamos a leer 3 números por pantalla. O sea que vamos a tener un ingrese primer número y n1 va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine. Listo. De la misma forma vamos a leer el segundo y tercer número. Reemplazamos donde hay que reemplazar. Y listo. Una vez que he leído los 3 números, tengo que averiguar cuál es el mayor de los 3. Aquí uno puede trabajar con una condición que tenga más de una dentro de sí misma. ¿Cómo se hace eso? Yo escribo if y aquí yo pregunto, por ejemplo, si el número 1 es mayor al número 2, y aquí trabajo con el conector y el número 1 también es mayor al número 3. Recordemos que estos conectores permiten evaluar dos condiciones o X condiciones que yo tenga. ¿Cuál es el tema con el conector y? Que este es como el AND, ¿cierto? Es que si estas dos condiciones son verdaderas, entonces la condición por completo es verdadero y se ejecutaría el código que esté dentro de este espacio. Por lo tanto, aquí sería lógico decir, si el primer número es mayor al segundo y al mismo tiempo el primer número es mayor al tercero, eso nos diría lógicamente que entonces el primer número es el mayor. ¿Sí? Y con 2 puntos y le podríamos concatenar la variable. ¿Ok? Entonces, si eso es verdadero, ocurre eso. De lo contrario, yo volvería a preguntar. Ahora, si el número 2 es mayor al número 1 y al mismo tiempo el número 2 es mayor al número 3. Correcto. Ahí. Si eso es verdadero, entonces podríamos decir que entonces el número 2 es el mayor. Entonces imprimimos. El segundo número es el mayor. Y le concatenamos n2. Entonces ahí tenemos para el número 1 y para el número 2 en una condición anidada. Si esto no se cumple, considerando este punto que dice ahí que no serán números iguales, por descarte yo ya diría entonces que el tercer número es el mayor. ¿Sí? Y le concateno la variable. Por lo tanto, ahí tendría el ejercicio. ¿Sí? Es sencillo. Aquí más que nada hay que entender el tema de los conectores. El conector y o AND, ¿cierto? ¿Cómo trabaja? Si ambas condiciones se cumplen, entonces es verdadera. Si una de estas condiciones es falsa, entonces no va a entrar para nada en el if y salta inmediatamente al else. Si ejecutamos para probar el código, veamos. Primer número, un 1. Segundo número, un 10. Tercer número, un 2. El segundo número es el mayor, 10. ¿Se fijan? Y de la misma forma, si yo lo ejecuto varias veces, número 1, 10, segundo número 5, tercero 1, el primer número es el mayor. Y así, 1, 2, 3, y el tercero es el mayor. Entonces, efectivamente, el código funciona. Cuarto ejercicio. Ingresar 10 números. Finalmente, imprimir por pantalla cuántos números de los ingresados son positivos, cuántos son números negativos y cuántos son 0. Bueno, cuando nos dice que tenemos que ingresar 10 números, ya tenemos que considerar que vamos a trabajar con un ciclo. ¿Sí? No es la idea pensar en crear 10 variables, porque si nos dicen 100 números, la idea no es que declaremos 100 variables, no es la idea.
Entonces aquí nuevamente nos vamos a ayudar de ciclos, pero aquí cuando dice cuántos números son positivos, cuántos negativos y cuántos son cero, ya estamos hablando de contadores. ¿Ok? Entonces es una mezcla entre un ciclo, una condición y un contador que se va incrementando para que finalmente cuando termine el ciclo muestre los resultados. Esa es la lógica de este ejercicio. Entonces para el ejemplo 4 vamos a tener el número, ¿sí? Vamos a tener el contador positivo, vamos a tener el cont negativo y el contador de cero. Ahí. Ok. Entonces, nuevamente, como son 10 números, apliquemos ciclo. Un for, ¿cierto? Un i que se ejecute 10 veces. Un conector que se ejecute 10 veces. Perdón. Int i igual 0. Ahí está. Y por ahí está la llave, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a ejecutar 10 veces? El ingreso del número. Ingrese un número, ¿cierto? O podríamos decir, ingrese el número y le concatenamos i más 1. Entonces, nuevamente estamos diciendo, ingrese el número 1, el número 2, número 3, número 4, número 5, hasta el 10. Luego lo leo. Número va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine. Allí. Listo. Leo el número. Entonces, una vez que he leído el número, ya puedo preguntar directamente si es que es un número positivo, negativo o cero. Eso lo hago con una condición sencilla, ¿cierto? Si el número es mayor a cero, ahí estaría preguntando si efectivamente es un número positivo. Si es así, entonces incrementaría el contador de números positivos, ¿cierto? Entonces, cont positivo más más. Recordemos que más es lo mismo que decir que cont positivo es igual a cont positivo más 1, como se de hecho ejemplifica aquí en el incremento del contador. Entonces, si se fijan, aquí es sencillo, porque si yo digo ya, si es mayor a 0, es un número positivo, por lo tanto, incremento contador de positivos. Si no es así, preguntaría, porque fíjense que tenemos tres opciones. Si no es así, yo pregunto. Entonces, ya, ese número es menor a 0 entonces. Si no es mayor a 0, es menor a 0. Y si así fuera, entonces incremento el contador de negativos. Y nos quedaría una última opción. Por lo tanto, aquí nuevamente, por descarte, incrementaría el contador de 0. ¿Por qué? Porque si el número no es mayor a 0 ni es menor a 0, entonces la única opción que me queda es que sea 0. Entonces ahí ya se incrementan los contadores correspondientes. Busco aquí donde termina el ciclo, paso a la línea siguiente, y aquí básicamente imprimo los resultados, ¿sí? Y aquí podría decir cantidad de números positivos, le podría concatenar, ¿cierto?, con positivo. Entonces de la misma forma, digo cantidad de números negativos y cantidad de números que son 0. Entonces aquí cambio cont negativo y cont 0. Ahí. Con eso tendría listo el ejercicio número 4, que básicamente consiste en trabajar con condiciones anidadas y con contadores dentro de un ciclo. Nada más que eso. Probemos entonces. Modifico aquí en el main para llamar ahora al 4. Y ejecutamos. Número 1, un 5. Número 2, menos 2. Número 3, 0. Número 4, 10. Número 5, menos 100. Número 6, 0. Número 7, 7. Número 8, 1. Número 9, 0. Número 10, 11. Ahí, si contamos, tenemos en total 5, 6, 7 y 10. ¿Sí? Efectivamente, pueden ver que están los 3 ceros, los 2 negativos y los 5 positivos. Funciona. Nos vamos entonces al ejercicio número 5, que dice ingresar 3 notas por pantalla, validar que la nota sea una nota válida, o sea, entre un 1 y un 7, y finalmente calcular el promedio de notas para mostrarlo por pantalla. Aquí, claro, a diferencia de los primeros ejercicios, que sería el ejercicio 2, creo que, claro, podríamos copiar el código, pero en realidad, claro, es como copiar esta parte nomás, ¿cierto? La lectura de las 3 notas.
y agregarle la validación, que es lo que no está en este ejercicio 2. Entonces vamos a copiar eso. Primero vamos a declarar las variables y por aquí, ahí. Primero vamos a declarar las variables. ¿Cuáles necesitamos? Tenemos 3 notas, calcular el promedio, la cuarta variable y muéstralo por pantalla. Ok, 4 variables. Doble, nota 1, nota 2, nota 3 y promedio. Ahí. Luego, ahí. ¿Cierto? Listo. Entonces tenemos el ingreso de la primera, segunda y tercera nota. A esto tendríamos que incorporarle una validación. ¿Por qué? Porque si yo completo este código diciendo que el promedio va a ser igual a la suma de estas notas dividido por la cantidad, ¿cierto? Y digo que el promedio es promedio. Ya, supongamos que este es el ejercicio, el 5, ¿cierto? Si yo llamo entonces a ese ejercicio, voy a dejar minimizado esto para subir más fácil. Ahí. Ya, si yo ejecuto, ingrese la primera nota. Si ingreso un -5, lo toma igual. Y la segunda nota, si me saco un 14, la toma igual. Y si me saco un 5,5, lo toma igual. Entonces, no es la idea implementar eso, ¿sí? La idea es poder validar efectivamente de que la nota sea una nota válida, una nota legible. Entonces, cuando hablamos de validaciones, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Validar que esté entre este rango de valores. Significa que uno le ponga ciertos control, ¿cierto?, a los datos de entrada. Nada más que eso. Y esto de hecho lo vimos en el ejemplo del do while, que es la estructura de datos que tendríamos que trabajar. Perdón, la estructura de ciclo iterativo. Entonces, do, ¿cierto? Primero hace el código, que es leer la nota, y luego viene el while. Y aquí preguntaríamos si la nota 1 es menor a un 1 o la nota 1 es mayor a un 7. Ok, ¿cómo funciona esto? Dentro del do, yo tengo un código que se va a ejecutar y luego yo voy a preguntar. Si esta pregunta, el resultado de esta pregunta o la evaluación de esta condición es verdadera, se vuelve a ejecutar el ciclo. Por lo tanto, fijémonos en cómo se está preguntando aquí. Si la nota 1 es inferior a un 1, claro, si es por ejemplo una nota negativa, o la nota 1 es superior a un 7, o sea, si me saco un 9, por ejemplo. Por lo tanto, basta con que una de estas condiciones sea verdadera para que esto sea verdadero, porque, fijémonos, estamos utilizando el conector O. Entonces, cuando utilizamos el conector O, a diferencia del I, en el caso del I, las dos condiciones deben ser verdaderas para que todo sea verdadero. Aquí en el OR, ¿cierto? Basta con que una sea verdadera y va a ser toda la condición verdadera por completo. ¿Para qué va a ser verdadera? Para que se vuelva a ejecutar. Entonces, si yo pongo una nota válida que sea un 5 no va a ser menor que 1, ni tampoco va a ser mayor a 7. Entonces, si tengo dos falsos, la condición es falsa. Y al ser falsa, se sale del ciclo. ¿Y qué implica que salga del ciclo? Que pase a la línea siguiente. ¿Se fijan? ¿Para qué? Para que pueda leer la segunda nota y sea válida y la tercera también. Así funciona la validación. Entonces aquí lo mismo, ¿cierto? Implemento el do while. While nota 2 sea inferior a 1 o la nota 2 mayor a un 7. Entonces eso básicamente se repite, ¿sí? Do while nota 3 inferior a un 1 o la nota 3 mayor a un 7. Mayor a un 7. Ahí, ¿cierto? Y las tabulaciones correspondientes. Entonces con eso sí estamos validando las variables que se están ingresando por pantalla. Si yo ejecuto nuevamente y quiero ingresar el menos 5.5, no me deja y me vuelve a preguntar. Eso es cómo funciona el ciclo. O sea, ese es el funcionamiento del ciclo, del do while. Si ingreso una nota correcta, la toma. La segunda nota, un 6. La tercera nota, si pongo un 8, no me la toma. Si pongo un 7, sí la toma. Y calcula el promedio. Perfecto. Aquí podríamos agregar algo. Si nos fijamos, nos muestra un 6.166666. Eso, la idea es que no se muestre de esa forma.
Aquí podríamos hacer un uso de un objeto de tipo decimal format, que es una clase en realidad, decimal format, que nos permite justamente formatear algún número o una salida de acuerdo a cierto patrón que uno indique. ¿Cómo funciona eso? Vamos a incorporar al mismo ejercicio ese objeto. Vamos a decir decimal format, df, le vamos a llamar al objeto, y eso va a ser igual a new decimal format, y aquí en el paréntesis, ¿cierto? Que esto sería como el constructor de la clase, que es un concepto orientado a objetos. Básicamente un constructor es inicializar ciertos atributos de la clase, ¿cierto? Para crear el objeto. Y que ese objeto parta con esos atributos. ¿Ok? Por ahí va la cosa. ¿Qué recibiría este constructor, ¿cierto? O qué le tengo que enviar al momento de crearlo? El patrón del formato. Por ejemplo, si yo pongo gato.gato, eso va a ser reemplazado por el número. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tuviera doble gato, sería un 6,16. Son solo dos decimales. Dos decimales. Entonces, si le borro esto, voy a tener una nota con un decimal. Y para evitar este error que me aparece aquí, que es el hecho de que no reconozca la clase decimal format, ¿cierto? En este proyecto, tengo que hacer el import correspondiente, agregar el import para java.text.decimalformat. Cuando pincho ahí, voy a ver que arriba queda, ¿cierto?, importado y no me da el error. Muy bien. ¿Cómo utilizamos entonces este objeto para formatear bien la salida? Básicamente, en el promedio, cuando tengamos que mostrar la variable, vamos a llamar al objeto de tipo decimal format, que es df. Vamos a decir df.format. Y aquí encerramos entre paréntesis el promedio. Entonces, fijémonos. Vamos a hacer el ejercicio de ingresar un 5,5, un 6 y un 7 nuevamente. Y vamos a ver el resultado que nos aparece. Vamos a volver a ejecutar. Un 5,5, un 6 y un 7. 6, 2. Entonces, efectivamente, deja con un solo decimal y de hecho lo aproxima, ¿cierto? Según corresponde. Ya. Penúltimo ejercicio, listo. Faltaría el último ejercicio, que sería implementar un menú de opciones, el cual tenga las siguientes opciones. Opción 1, sumar, opción 2, restar y opción 3, salir. Ya, menú de opciones. Dice aquí, en el caso de que la opción sea 1, se tienen que pedir por pantalla 3 números para leerlos, ¿cierto? Obviamente, sumarlos y mostrar el resultado. Si la opción es 2, entonces se leen 4 números y se multiplican cada uno de ellos. ¿Ok? Para mostrar el resultado final. Ya. Si la opción es 3, se termina el programa. Muy bien. Aquí el código a implementar es básicamente un menú de opciones. Entonces para eso voy a minimizar este código. Ahí, que tengo todos los anteriores. Y para este menú de opciones voy a necesitar ciertas variables. Primero necesito la variable opción, porque la opción puede ser 1, 2, 3. ¿Ok? Ya, tengo esa variable. ¿Qué otra variable necesitaría? Los números. Tenemos número 1, número 2, número 3 y número 4. Aquí, por el hecho de que estamos trabajando con un menú de opciones, vamos a utilizar las 4 variables para la opción 1 y 2. ¿Ok? Y finalmente la variable resultado. Entonces tenemos opción, 4 números, resultado. Hasta ahí tenemos 5 variables. Si es que necesitamos alguna otra, la vamos a declarar. Entonces, por mientras, declaremos los números. Int n1, perdón, n2, n3, n4, ¿cierto? Y los números. Resultado y la opción, ¿cierto? Opción. Perfecto. Todas las variables listas. Entonces, para implementar este menú de opciones, ¿cierto? Que es lo que se pide acá, tendríamos que implementar un ciclo. Un ciclo. Entonces vamos a implementar el ciclo do while. Do while. Entonces aquí supongamos que en un system out.println le vamos a decir al usuario las opciones que tiene, ¿cierto? Menú de opciones, 2 puntos. Y aquí pongo un \n para hacer un salto de línea. Y voy a decir opción 1, sumar 3 números,
¿cierto? Ahora, otro salto de línea, opción 2, multiplicar 4 números, ¿cierto? Y finalmente un salto de línea más para decir la opción 3, que es salir. ¿Se fijan? Entonces ahí está una impresión por pantalla. Recordemos que el \n es un código del string, ¿cierto? Un código de escape que se le dice, que en este caso con el n permite hacer un salto de línea, ¿sí? Es como presionar enter en un procesador de texto para que siga en la línea de abajo, en la línea siguiente. Ok, entonces tenemos la suma de números, la multiplicación y el salir. Aquí le podríamos decir nuevamente en un salto de línea e ingrese el número de la opción. Listo, ¿cierto? Ingrese el número de la opción. 2 puntos. Ahí. Ahora lo que vamos a modificar aquí para que cambie un poco la apariencia es colocar un print solo. Para que en el fondo cuando dice aquí ingrese el número de la opción, uno hacia el lado pueda ingresar el número, ¿sí? Ya lo vamos a ver visualmente. Entonces vamos a decir aquí que opción va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine. Ahí, listo. Entonces, ¿cuál es la gracia de este do while? Que este menú de opciones va a seguir funcionando siempre hasta que el usuario escoja la opción 3, que es salir. Por lo tanto, este siglo se va a repetir siempre y cuando la opción sea distinta de 3. Así uno, ¿cierto? Especifica el distinto en Java. Y ojo ahí, a pesar de que estamos viendo esto, ¿cierto? Aprovechando el ejemplo. Aquí yo estoy diciendo que opción sea distinto de 3. Si yo quisiera decir que opción es igual a 3, tendría que decirlo de esa forma, ¿sí? Si yo quisiera decir que un string es igual a otro, porque ahí se trata de otra forma, ¿ok? Más que nada un pequeño entre paréntesis. Si tengo una variable y yo quisiera comparar, yo tendría que decir si es que esa variable, no puedo decir, por ejemplo, si es igual a hola, ¿sí? Ahí no permite mucho hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Como v es un objeto de tipo string, yo puedo decir v.equals, equals hola. Y ahí sí estaría preguntando si efectivamente es igual a. Ahora, si yo quisiera decir si es distinto, yo pongo o antepongo el signo de exclamación. Entonces ahí estoy diciendo que v no es distinto a hola. Por ejemplo, si yo digo adiós, obviamente adiós no va a ser igual a hola. ¿Se fijan? Pequeño ejemplo y pequeño alcance con respecto a estos, ¿cierto? Estos conectores o estos operadores de relación. Ya, borro esto para no salirnos mucho del ejemplo. Entonces, nuevamente, si la opción ingresada es 1, 2, 3, o en realidad cualquiera, va a permanecer en el ciclo. Si ingresa 3, perdón, recién dije 3. Si ingresa 3, se ejecuta obviamente dentro del do, pero cuando llegue al while se va a salir, que es lo que necesitamos. Y aquí de hecho vamos a decir salir del programa, o saliendo del programa, ¿cierto? O si no, vamos a decir fin programa, ¿sí? Ahí. Ya. Una vez que leo la opción, entonces tengo que evaluar la opción. ¿Cómo la podemos evaluar? Con un switch, ¿cierto? Puedo decir switch opción. Y aquí vamos a decir, en el caso de que la opción sea 1, quiere decir entonces que es una suma de 3 números. Por lo tanto, dentro del case 1 voy a pedir por pantalla estos dos números, o sea, estos 3 números. Ingrese el primer número, ¿cierto? Y vamos a decir que n1 va a ser igual a integer.parseInt s.nextLine. Ahí. Entonces, de la misma forma, en el fondo, voy a leer el segundo y el tercero, ¿cierto? Segundo y tercer número, ahí reemplazo lo que tengo que reemplazar. Y luego voy a decir que el resultado va a ser igual a la suma de esos números. Para decir el resultado es resultado, ¿cierto? Ahí concateno la variable. Eso podría ser perfectamente en el caso de que la opción sea 1. ¿Se fijan? Ahí es como, en el fondo esto es como un subprograma dentro de este programa más grande.
Entonces todo está siendo controlado a partir de este ciclo, que es el menú de opciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dentro de la estructura de un switch, ¿cierto? Después de cada case hay un break, ahí. Y en este caso lo que ocurre es que, claro, cuando se ejecuta el primer código, muestra el resultado y luego del quiebre va al final del switch. Y luego del switch que hay, el while. Entonces, si digo aquí que fue la opción 1, 1 es distinto a 3, sí. Y al ser verdadero, vuelve a preguntar, y voy a maximizar esto, vuelve a preguntar por, en este caso, la opción. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que considerar. Caso 2. O sea, en el caso de que la variable opción almacene el valor 2, ¿qué va a pasar? Multiplicar 4 números. Entonces ahí yo tendría que leer 4 números. Copio el código de acá, ¿cierto? Y de hecho ahí tendría que copiar la última línea. Cuarto número, que sería n4. ¿Y qué va a pasar aquí? Que el resultado va a ser igual a n1 por n2 por n3 por n4. Listo. Y el resultado es, nuevamente concatenamos resultados. Y listo. Ahí tenemos el caso 2. Y ahí tenemos el quiebre. Ahora dentro de la estructura de este switch hay algo que es opcional, que es el default. Pero nos serviría bastante para poder validar justamente la opción. Porque si ustedes se preguntan, ok, el do while se va a funcionar, va a funcionar, ¿cierto? O se va a repetir siempre y cuando sea distinto a 3. Pero ¿qué pasa si ingreso un 6? El 6 en realidad no está dentro de las opciones. Pero aquí no está, o sea, está dentro de las opciones en el sentido de que se va a leer y va a entrar en el ciclo. Pero no está dentro del menú. Solamente tenemos opción 1 y 2. Entonces aquí es donde podemos utilizar el default. Aquí. Entonces por defecto vamos a decir que opción no es válida. Nada más que eso. ¿Sí? Incluso podríamos concatenar aquí opción no es válida. Y después de eso un quiebre que podríamos implementar, que en realidad es opcional porque al final lo que hace el break es ir al final del switch. Y si tenemos un default y se ejecuta ese código, al final igual va a ir al final del switch. Entonces el break es opcional finalmente. Ok, tenemos eso listo. En resumen, ¿qué tenemos en este ejercicio 6? Tenemos un menú de opciones. Como tip para menú de opciones siempre utilizar el do while y mientras la opción sea distinta a la opción que se considera la salida del programa o al fin del programa. Y luego de que pase la lectura de la opción, yo evalúo inmediatamente la opción escogida. Es como hacer un if, ¿cierto? Si la opción es 1, entonces ejecuto todo este código. De lo contrario, si la opción es 2, ejecuto todo este código. ¿Ok? Nada más que eso. Vamos a ejecutar. Ejemplo 6. Listo. Ahí podemos ver dentro del ejemplo, voy a dar doble clic acá, de que lo muestra con el backslash n hacia abajo. ¿Se fijan? Hacia abajo, hacia abajo. Y aquí recuerden que todo esto era un system.out.print, no println. Por lo tanto, el cursor está pestañeando hacia el lado. ¿Recuerdan? Fíjense que aquí yo tengo un print, no println. Si hubiese tenido un println, entonces como en la línea siguiente tenía una lectura, este cursor estaría pestañeando acá abajo. ¿Sí? Pequeña diferencia. Muy bien, si ingreso un 6, opción 6 no es válida y me vuelve a mostrar el menú. Perfecto. Ya, opción 1. Ingrese el primer número, 10. Ingrese el segundo, 10. Tercero, 10. Resultados 30. Perfecto. Efectivamente lo suma. Ingrese el número de opción 2. Entra al switch. Listo. Ingrese el primer número, 2. Segundo, 2. Tercero, 2. Cuarto, 2. El resultado es 16. Claro, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Ahí está. Opcionalmente uno puede ponerle un título como el de la opción, ¿cierto? Fíjense que yo presiono 3 y, ojo aquí, dice aquí opción 3 no es válida, fin programa. Bien ahí, opción 3 no es válida. ¿Por qué pasa eso? Porque no está contemplado dentro del switch. Entonces aquí, después del case 2, podríamos decir case 3. Case 3, y esto sería como un imprimir
saliendo del programa. Una cosa así. ¿Ok? O en el fondo que no muestre como una opción errónea, ¿sí? Porque en realidad es una opción dentro de. ¿Ok? Lo que les decía era que se podría implementar un título. Aquí podríamos decir eh, opción uno, suma de tres números. Fíjate, a modo de título. Y en el case 2, opción 2, multiplicación de cuatro números. Ahí. Y de la misma forma, si ejecuto, ingreso el número de la opción 1. Ahí está el título entonces, e ingreso el primer número. 5, 10, 15. Ahí está. Y la multiplicación. 3, 3, 3 y 3. Ahí. Perfecto. Opción 3, salir. Y ahí dice entonces saliendo del programa. Ojo ahí, nuevamente, opción 3 no es válida. Fin programa. Ya, ¿por qué habrá pasado eso? Porque en el case 3 no teníamos el break. Muy bien. Eso es muy buen ejemplo. Qué bueno que pasó eso. Al no tener un break, recordemos que el break lo que hace es llevar el código o la ejecución del código hasta el final del switch, ¿cierto? Que se carga ahí. Entonces, al no tener un break, ejecuta este código y luego además ejecuta el default. ¿Sí? Muy importante eso. Muy importante eso. Entonces, fíjese, ahora incorporo el break y ejecuto. Y si ahora inmediatamente quiero ir a la opción 3, Enter, saliendo del programa, fin programa. Ahora no me dice que hay un error porque la ejecución al mostrar este mensaje va al break y el break lo que hace es llevar la ejecución al final del switch. Así que estamos súper bien ahí. Espero les haya gustado el video, ¿sí? Que lo hayan encontrado útil. Yo voy a dejar el código dentro de la descripción de este video. Voy a juntarles el código para que lo puedan probar, ¿cierto? Como les digo, esto no es una solución absoluta. Depende siempre de la lógica que ustedes implementen o la que tengan pensada. Aquí no es la idea poder decir que esto lo hagan siempre de esta forma. Si les resulta de otra forma, estamos súper bien. ¿Ok? Más que nada estamos viendo las diversas formas de utilizar las estructuras que hemos visto en los videos anteriores, ¿cierto? En las clases anteriores.